¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el que, bueno, hay muchísimo material para ir revisando, porque resulta que la Federación Mexicana de Fútbol finalmente soltó su informe, hace oficial la continuidad de Jimmy Lozano, presenta a algunos de sus asesores, y yo me pregunto, ¿por qué quedaron en la oscuridad de las penumbras dos determinantes o tres incluso? ¿Por qué no aparece Ricardo Peláez? ¿Por qué no aparece Guillermo Ochoa? ¿Y por qué no aparece Andrés Guardado? Entiendo que dos están en activo, entiendo que uno de ellos sigue siendo capitán de la selección mexicana y entiendo que Ricardo Peláez se ha convertido nuevamente en un comentarista importante dentro de la cadena y tal vez con estas situaciones se pretende mantenerlos al margen. Pero yo se los cuento para que no crean que nos ven la cara de tontos. Ahora, esto no es un reclamo. A final de cuentas, cada quien elige las estrategias que quiere. Pero bueno, presentaron el proyecto, presentaron a los genios de cibernética y estadísticas, lo cual me parece fantástico. Presentaron a La Volpe, presentaron a Rafa Márquez, presentaron a Fernando Hierro, ya se confirma lo de Carles Puyol ahí metido. Es decir, no hay novedades, la única novedad es que se confirmaron y la única novedad, y esto es para analizarlo Elizabeth Patiño con el saludo, es queda claro que nunca se había hecho esto antes en el fútbol mexicano. Ahora, si esto no funciona para bien, pues entonces sí, mexicanos, olvídense del fútbol, dedíquense al trompo, a las canicas, al valero, y entonces tendremos que creer lo que alguna vez dijo Alejandro Irarrágorri en Raza Deportiva. Pues sí, a lo mejor el jugador mexicano no está hecho para jugar al fútbol, lo cual me parece una falacia, ¿no? Rafa, buen viernes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Mira, te veo muy positivo y eso me llama la atención porque desde hace rato con la selección mexicana estás muy en pro de el cambio, de lo que han venido presentando como proyecto para poder mejorar. Como dijo el profe Restrepo, es que me estoy haciendo viejo. Bueno, eso sin duda, cada día nos hacemos un poco más viejos. Gracias. Pero gracias. Para poder mejorar el tema de selección mexicana, lo del comité, que ya lo habías mencionado acá, simplemente fue confirmar la información, lo mismo del Jimmy Lozano, que a mí me quedó un poco de duda por qué esperar tanto tiempo dentro de toda esta charla de Cisniega, si al final te quedaste con el que más te convenía de acuerdo a todo lo que había alrededor, precisamente este comité, que no cualquier entrenador, por más que haya mucha apertura y por más que se lo puedas llegar a explicar y a plantear, la mayoría te va a decir, no gracias, aquí decido yo, y si no te gusta, bueno, pues no es lo que estoy buscando precisamente. Entonces me hubiera gustado que Cisniega profundizara un poco más. Y otra cosa, para mí tu gemelo se está lavando las manos. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no se presenta junto con Cisniega? Porque no solamente hablaron de Jimmy Lozano, hablaron de todo el proyecto, de toda la estructura, de lo que va a venir en tema de selecciones nacionales. Entonces, yo sí quería ver la presencia de Juan Carlos Rodríguez, pero si el panorama pinta tan positivo, cuando ves que los personajes más importantes no dan la cara, ¿qué te hace pensar? A mí me hace pensar que no están seguros, que esto va a funcionar, que no está seguro que Jimmy Lozano sea la mejor opción, porque me imagino que, aunque él no haya elegido a Jimmy, porque así lo dijo él, yo no voy a elegir al entrenador, puede aplicar la gran Diego Coca. Si algo no sale bien, va a salir el señor Juan Carlos Rodríguez a apagar el fuego, a quedar como el héroe y a decir, es que no era Jimmy Lozano, pero acá les pongo a otro entrenador. Entonces, esa postura de Juan Carlos Rodríguez, al menos a mí, Rafa, no me gusta, porque como ha sido un personaje importante y ha dado la cara en la mayor situación de crisis de la selección, hoy tendría que haber salido, sobre todo para respaldar el proyecto del Jimmy Lozano, porque si no está el que tiene la máxima autoridad hasta el momento que debe dar la cara, pues entonces el jugador que va a decir, bueno, si las cosas no salen con Jimmy, pues llegar otro entrenador. No veo ese respaldo al 100% si todos los involucrados no salen y dan la cara en este nuevo proyecto y solamente mandan a Io, a Cisniega, a que hable, a que dé un poquito de este discurso. No que iba a haber más apertura en selección, ¿por qué no hay conferencia? ¿Por qué no hay esa charla?
¿Quién dijo eso? ¿No? Tú dijiste ¿Quién dijo que iba a haber apertura? No. A ver. Siente tu tri. Vamos a sentir al tri, va a haber cercanía. A ver, bueno, hoy está más cerrado que nunca. Hoy ni siquiera te permiten una conferencia para tratar de hacer algunas preguntas y saber más de este proyecto. Es que yo no pensé que no tuvieras capacidad de asimilación. A ver, Eli, yo te dije que con la llegada de Juan Carlos Rodríguez, el aficionado, no tú, no los medios, que también va a ocurrir, de repente el día menos pensado, iban a estar con la banderita y cantando El Cielito Lindo. ¿Por qué? Porque este trabajo, ahora sí que tengo que decirlo, subliminal, propagandístico, te recomiendo algunos libros de propaganda para que veas cómo opera este fenómeno dentro del estrato social, que es increíble. Es decir, tú no tienes que decirles que el cielo es azul. Eres capaz, a través de un buen trabajo de propaganda, de venderles que el cielo es verde. No, a ver, entendamos algo. La propaganda va dedicada a modificar el pensamiento del ser humano respecto a la realidad. La publicidad va dedicada a modificar el pensamiento del ser humano como ente comercial, como ente financiero. Pero bueno, dejemos eso de lado. No, yo nunca te vendí que fuera a haber apertura. No, Eli, te lo advertí. Ahora se ponen las cosas más cerradas que nunca. En la Copa Oro yo veía a los reporteros de medios con derechos sufrir por una maldita entrevista. Creo que, por ejemplo, Mauricio Imay en toda la Copa Oro le dieron una sola charla 1-1 y no me acuerdo con qué mudo fue. No, apertura, apertura, a mí no me endilgues eso, apertura no, la apertura no va a existir, sí, Rafa, no va a cambiar. Aquí dijiste, ¿no? A ver, si quieres acercarte a la afición, ¿de qué manera lo haces? Una cosa es caer en la demagogía y ir y hablar, pero no vas a... ¿Cómo te acercas a la afición? Es demagogia, no demagogía. Ok, gracias por la corrección. Pero ¿de qué manera te acercas a la afición? Pues todos los medios son un vínculo para llevar, para convencer, para posibilitar el acceso y la cercanía a la selección mexicana. Hoy siguen trabajando de la misma forma. Por eso me sorprende... Me sorprende Eli, que aquí llegues tan contento, tan positivo, tan decir que si esto no funciona... Tienes un problema de confusión muy serio. No tengo... Sí, te voy a explicar. Porque estás hablando como una gran noticia cuando siguen operando de la misma forma. Nada más son diferentes personajes. A ver, explícame. Te voy a explicar por qué estás confundida. Cuando yo hablé de esa penetración, yo nunca hablé de apertura para los medios. No, es decir, si te has dado cuenta, por ejemplo, acaban de presentar a MetLife como uno de los patrocinadores de la selección. MetLife, por lo menos en Estados Unidos, es una de las firmas vinculadas a salud más poderosas que hay en Estados Unidos. O sea, es un inversionista multimillonario. ¿Y a quién mandaron a que lo presentara? A José Romano. O sea, no mandaron a nadie de los que normalmente mandaban. ¿Quién aparecía en las presentaciones de los patrocinadores anteriormente? Siempre estaba John de Luisa. Hoy ya no existe, hoy ya no quieren tener el desgaste de medios que antes gente que deseaba el aparador lo hacía. No, de verdad, a ver si me explico. La forma en la que van a penetrar en la gente para devolverle la banderita y el cielito lindo y el chiquitibum es de la manera más peligrosa. Es decir, no es una forma frontal, clara, abierta, porque no debe de ser así para ellos. Es decir, te van a empezar a vender un producto sin que sepas que estás comprando el producto. Esto obviamente lo convierte en algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estás ya cayendo en una situación de manipulación. Te voy a dar un ejemplo. Ya te lo he platicado, ¿cuál fue el mejor golpe que hizo creer a la gente que Televisa tenía apertura en los medios? El programa ese en el que invitaron a varios
supuestos especialistas. Bueno, y la verdad es que dices, no, ya abrieron la puerta en Televisa, viste lo que le dijo Faitelson, viste lo que le dijo Alarcón, viste lo que le dijo, y a final de cuentas tú y yo sabemos que eso no es más que una manera de, entre eso y la Rosa de Guadalupe, no hay ninguna diferencia, es exactamente la misma forma de manipulación. No, a ver, a mí no me vendas o no me quieras colgar un muertito que definitivamente yo no ando cargando. Bueno, Rafa, en ese momento cuando lo dijiste, yo entendí que había una apertura. Tienes razón, no especificaste que a los medios, pero sí iba a haber una cercanía. Yo pensé que los medios iban a ser una parte importante de esa cercanía que quería la selección y de volver a recuperar al aficionado. Simplemente me remarcas de esta forma que el aficionado lo ven como un tontito. O sea, le van metiendo información, le van metiendo cositas, según tú, sin que se den cuenta, porque habría que ser muy tonto y muy ciego para no darte cuenta, y quieren generar esta necesidad y esta empatía con su estrategia. Yo creo que la gente es inteligente, ¿no? Ya no te compran cualquier cosa. No, es que yo no estoy dudando de... a ver, el ser humano, el aficionado, quítalo del fútbol y es un tipo inteligente, es un tipo notable en lo que hace. Es decir, el tipo que se dedica a la herrería y que va al Estadio Azteca, o que va al fútbol, o que va al Estadio SoFi, o al que tú quieras, es un tipo que debe ser un genio creativo en lo suyo, o por lo menos un tipo muy bien hecho en su chamba. Pero Eli, tú lo has visto. ¿Sabes qué? Creo que en la formación que necesitas, y te lo digo en buena onda, hay muchos libros, estadios, a los escenarios de control de la gente, de las masas. Vamos, de repente te enteras, por ejemplo, el tipo que acuchilló al paisano allá en el Levi's Stadium, resulta que en las investigaciones el tipo es un alma de Dios, el tipo jamás le había levantado la mano a nadie, el tipo resulta que todo lo que ganaba se lo mandaba a su mamá e iba todos los domingos a misa. ¿Y qué carajos le pasó cuando se metió al estadio? Ese es el problema. Cuando la gente se vincula al fútbol con fanatismo, pierde mucha noción. ¿Por qué? Porque deja salir las pasiones y los instintos. La capacidad de análisis queda de lado. No generalizo, pero tú viste el sofá lleno en la final, Eli. Tú viste que fueron al Ángel. Tú viste que hubo situaciones en Los Ángeles de festejo. Yo te pregunto, ¿los vas a considerar tontos? No, pero son las formas en las que definitivamente tú llegas a cambiar la personalidad del individuo, del ser humano, a tu favor. Por eso cuando yo hablaba de que los van a manipular y que van a sacar su banderita, la van a tener. En el 2026 vas a ver a una afición tan volcada que está convencida o va a estar convencida de que México puede ser campeón del mundo. Y eso yo te lo he dicho. Ya mis hijas, no sé si me vayan a hacer caso de acercarme un nieto, pero ni mis bisnietos, ni mis tataranietos o los tuyos van a ver a México campeón del mundo. Eso no va a ocurrir jamás. Bueno, pero eso lo sabemos todos. Yo creo que ni mis tataranietos, Rafa, y eso tampoco no sé si vayan a llegar. Primero, fíjate, tú ya vas en los hijos, yo ni siquiera he llegado a esa etapa. Pero déjame sentirme decepcionada. Déjame pensar que la gente cuestiona, que si se preguntan esto no va por ahí. A ver. Hacemos un ejercicio, mira, ¿qué te parece? Se me ocurre esto. Vamos sacando lo que tú quieras, todo lo bueno de lo que vimos ayer en el informe y en la llegada del Jimmy, y después sacamos todo lo malo. Y así dejamos que la gente, manipulada también por el estado de ánimo en el que llegue a ver este videocast o llegue a escuchar este podcast, tome sus resoluciones, porque también entendamos eso. Si el tipo llega de buenas y empieza a escuchar el podcast, va a decir, no, tienen razón, ya está, vámonos. De aquí al 2026 nos hace los mandados el mundo. Y habrá quien llegue con que resulta que llega entrando y le dice a la suegra, ¿qué trajiste de cenar? Porque aquí no vas a tragar gratis. Y entonces dice, no, pues ya, déjame escuchar el podcast y me como una marucha. O sea, entendamos también eso, la percepción llega en el entorno. A ver, ¿qué quieres que vayamos primero? ¿Lo bueno o lo malo? De una vez, venga. Lo bueno. Ya ves qué blandita me saliste. No, empecemos ya ves con qué lo suavecita. bueno, porque si de pronto en este momento pusieron el podcast
y están comiendo, desayunando, cenando, que les vaya cayendo bien la cena, Rafa. Ya después le damos con lo malo para el postre, para que no lo disfruten de la misma forma. Ok, lo bueno, le estás dando continuidad y eso pues también queda claro. Para mí lo más importante de todo, de lo positivo, es que va a tener una serie de fiscales y que va a tener una serie de muletas el Jimmy Lozano. Es decir, va a tener especialistas en el sueño, va a tener especialistas en psicología, va a tener especialistas en estadísticas, va a tener especialistas en seguimientos puntuales de los jugadores, va a tener especialistas en disciplina familiar. Ojo, esto es importantísimo. Uriel Antuna, por ejemplo, un tipo que le gusta divagar y vagar, bueno, va a tener una disciplina familiar, es decir, van a involucrar a las familias en todo esto. ¿Qué más va a tener Jimmy Lozano? Bueno, toda la tranquilidad y la apertura de participar en tomas de decisiones de la selección. Es decir, eso es importante. Antes el entrenador, ¿con quién jugamos? No, pues juegas con Afganistán H. Ah, venga, pues, total. Tienes que venderlo, tienes que decir que es un partido muy importante para ti. No, ahora las cosas ya cambian, te lo dije hace meses, este año ya no se podía hacer nada, pero para el próximo año más vale que se ponga las pilas Zoom, Entonces no, digo, para que nadie me empiece a quitarse el sombrero como lo hizo Aires de Purga, que dijo, es que ya arreglé el partido con Alemania. Falso, hipócrita, farsante, eso ya estaba arreglado desde antes, pero vayamos a eso. El hecho de que a Jimmy se le dan muchas libertades, pero también se le dan muchas obligaciones. Lo único que yo creo a partir de todo esto es que él va a tener un escenario de calma, de tranquilidad, de armonía, pero también, y esto lo vamos a analizar en lo malo, o tal vez también, a mí me parece que es parte de lo bueno, cuando termine la Copa América lo vas a sentar, y lo vas a sentar aisladamente con Hierro, lo vas a sentar con La Volpe, lo vas a sentar con Rafa Márquez, lo vas a sentar con Peláez, lo vas a sentar con quien sea necesario. ¿Qué nos pasó? Y si te sale bien, llegas a las semifinales de Copa América, llegas a la final de Copa América, a ver, ¿qué necesitas para dar todavía un salto más? O sea, eso es lo bueno que yo veo. Ahora, pero falta que todo eso, obvio, Eli, lo cumplan, porque, ojo, otro de los detalles positivos es que a los patrocinadores, a los promotores, y esto, lo de los promotores me consta de la Copa Oro, y a los patrocinadores también, y a los directivos, ya no los van a dejar entremeterse. Pero de primera mano, y Raragorri ni siquiera se ha atrevido a marcarle, punto. A Mauri Vergara ni siquiera se ha atrevido a marcarle. Grupo Caliente ni siquiera se ha atrevido a marcarle. Y Grupo Caliente, te lo adelanto, van a ir por encima de Mikel Arriola para que arregle toda la porquería que tiene adentro. Y Jesús Martínez, ya ni me le hacen caso. Ya ni me le hacen caso. Porque yo creo que Jesús sí marca. Yo creo que él sí marca. Ya si no le atienden, es distinto. Yo creo que él sí. Porque además, siempre que sale, y sobre todo sale mucho con ESPN, ha platicado tu gran amigo Jesús Martínez, que él sí, o sea, él sí trata de tener esa cercanía con Juan Carlos Rodríguez. En la última entrevista, bueno, es que no nos han dicho más. Entonces, ahí confirmo y reafirmo lo que estás diciendo. Ya no le hacen. No, es muy feo decir que ya no le hacen caso. Dentro de las ocupaciones del señor Rodríguez, seguramente la llamada con Jesús Martínez ha ido disminuyendo algunos peldaños. Y si ya terminó todo lo que tiene que hacer, pues a lo mejor le contesta. Y si todavía no, pues postergará un poco más esa llamada. No quiero ser aquí la amargada ni la villana, porque... No, quedaste que primero lo bueno. A ver, porque habitualmente no soy así, entonces tienen que haber cosas buenas. Coincido contigo en el tema de que Lozano, el perfil de Lozano encaja perfectamente con el comité de todos estos personajes y personalidades del fútbol de diferentes etapas, además, porque vas a tener gente joven como Rafa y como Puyol, y también gente de muchísima experiencia, como el caso de Javier Aguirre, como el caso de Ricardo Lavolpe. Entonces, esos contrastes, Peláez igualmente, esos contrastes son positivos. No cualquier entrenador, como lo decía al principio, lo iba a aceptar. Seguramente Lozano sí va a tener esa apertura, sí la tiene, de dialogar, de escuchar, porque inclusive en el programa de los entrenadores, pues era un personaje y un entrenador que hablaba muy poco, que casi todo el tiempo estaba escuchando, y de vez en cuando daba
algún punto de vista sobre temas tácticos. Ahí, positivo, me gusta, Rafa, o sea, creo que dentro de ese escenario está bien. El grupo, al parecer, lo respalda, claro, cuando las cosas son positivas, el grupo siempre te va a respaldar, pero igual es una buena noticia que haya ese clic, que ya no veas al entrenador como el enemigo, como el que no siente a dónde está representando o que está representando, que tenga bronca con algún jugador de tema personal y que esto haga que en alguna convocatoria no aparezca. O sea, comienza todo muy puro, muy virginal, muy buena onda, muy buena gente. Esto creo que es parte del escenario positivo que nos hace pensar que la situación podrá mejorar. O sea, a partir de aquí, ya caíste, en temas futbolísticos, la situación puede que mejore en un escenario de convivencia. Después vamos a ver en el tema cancha si eso puede llegar a evolucionar, a mejorar y a dar resultados, porque tú lo sabes aquí perfectamente. Si los resultados no llegan, no va a haber poder humano quien tenga ahí a Jimmy Lozano de aquí al 2026. Lo sabe, Rafa. O sea, si pierdes los amistosos, si en la Copa América no entras ni dentro de los 8, pues difícilmente veremos al Jimmy hasta el 2026. O sí, o pase lo que pase está Jimmy. Es que por eso a mí me queda la duda de por qué no salen todos a dar la cara. A ver, yo sí creo que después de la Copa América 2024 sí va a haber una especie de juicio, sí va a haber una especie de valoración o de evaluación, sí va a haber un parteaguas. Ahora, también entendamos algo, y ese es un problema que ni Jimmy, ni Rodríguez, ni nadie va a poder solucionar. Esta es una de las peores generaciones en nivel futbolístico individual de los últimos años. Es decir, tal vez de las últimas generaciones, que no se iguala a la del 86, no se iguala a la del 94, no se iguala a la del 98, no se iguala a la de 2006, por ejemplo, a pesar de que no llevan a la Volpe. Pero bueno, ese es un problema serio. Cuando que hay buenos jugadores, sí, pero no hay jugadores que te marquen una superioridad. Por eso creo que lo que ha entendido Lozano, y lo he entendido bien, es que se trata de que se conjunten, es decir, que existe equipo, que trabajen como equipo, que hay un compromiso, y lo vimos eventualmente. Hay, por ejemplo, si me dejas ponerle una cruz, y te lo pregunté en su momento, a Jimmy Lozano, es ¿por qué juega Edson Álvarez en la final contra Panamá? Que lo hizo muy bien, cuando tenías al Chiquito Sánchez, que en el partido anterior había sido el mejor en la cancha. O sea, ¿te vas por el que tiene más peso en el vestidor o te vas por el que juega mejor al fútbol? Entonces, esa es una duda que yo todavía tengo en cuanto a la valoración y elección de jugadores respecto a Jimmy Lozano. Para mí, y creo que tú estabas de acuerdo, el Chiquito Sánchez debió haber jugado contra Panamá. Era un jugador que daba más, pero bueno, ¿por qué elige ir por Edson Álvarez? Ese es todavía un pliegue de dudas que yo tengo ahí con respecto al manejo de Jimmy Lozano. Ahora, él sabe elegir bien con respecto a la voluntad, el estado de ánimo y la calidad humana del jugador. Pero Chiquito Sánchez no tiene ningún problema ni de soberbia, ni de indisciplina, ni de desórdenes mentales. Es un jugador completo, es un jugador que jugador ideal. Equipo. Claro, te digo, es el Fernando Navarro mejorado. Es el jugador ideal porque a pesar de la decisión de Jimmy Lozano, ¿lo viste haciendo alguna crítica, algún comentario? No, nada. Calladito, trabajó, sabía y entendía. Además que después el escenario y el partido le da la razón al Jimmy, ¿no? Porque Edson da muy buen resultado, le funciona a pesar del cuestionamiento. Él sabía, Rafa, más allá yo espero que no haya sido por respetar jerarquías o decir, es que me estresa. Que también se vale. Que esto nos vaya a generar un mal ambiente. Yo creo que también puede ser una parte de, es que Edson tiene experiencia, es que es un partido muy importante, es que es de trascendencia, es que es una final, o sea, hay varios puntos, y yo no te estoy diciendo que a lo mejor Eric Sánchez hubiera asustado, no lo sabemos, pero a lo mejor en tranquilidad Jimmy dijo, me da más tranquilidad que esté Edson a que esté Eric Sánchez. Y además el escenario va a estar mucho más sano y el vestidor va a estar tranquilo, o sea, había muchos puntos. Si lo hizo simplemente porque Edson Álvarez juega en Europa y Eric Sánchez juega en México, ahí es peligroso.
porque si vas a respetar hacia los futbolistas, como lo han hecho muchos entrenadores que han pasado por la selección mexicana, pues pueden caer en las torpezas de siempre, de no elegir a lo que mejor tienes en este momento. Apostar a la fortaleza de un grupo, hoy México no tiene de otra, porque a pesar de que falta tiempo para el 2026, difícilmente te va a salir un futbolista extraordinario que hasta el momento no conozcamos. Difícilmente, o sea, igual y puede llegar a salir, ¿no? Pero tendría que consolidarse en un año, un Andrés Guardado, por ejemplo. Y estar en un nivel extraordinario para ganarse un lugar. Hoy tienes que apostar a un muy buen colectivo y a situaciones de talentos aislados, como podría ser hoy, Rafa, solamente Irving Lozano, no hay mucho más. Hoy, me refiero a hoy, porque hay que esperar cómo va a andar Alexis Vega, o sea, todos los demás son incógnitas, son dudas. Irving Lozano puede ser de lo poquito distinto que tengas, pero de ahí en fuera tienes un equipo normalito para ir y competir como grupo, que debe ser la fortaleza de esta selección mexicana. Generalmente aparece un jugador que inesperadamente le representa un cambio sustancial al técnico. A ver, por ejemplo, lo que hizo Manolo Lapuente con Ramón Ramírez en la Copa del Mundo del 98. Que bueno, en ese momento dices, caray, ¿por qué lo cambias de perfil? ¿Por qué lo cambias de posición? Y le funcionó. La otra, por ejemplo, que te surge un Andrés Guardado, que dices tú, pero el Atlas apenas se está consolidando, que de repente aparezca un Rafa Márquez, que de repente aparezca, bueno, hasta un Gerardo Torrado, que recuerda, Gerardo Torrado llega prácticamente de la nada y se consolida en selección nacional. O sea, pero es difícil, tienes razón, en este momento verlo. Solo sería esperar que Santiago Jiménez se vaya consolidando, que Raúl Jiménez de repente en un escenario menos hostil y ya bueno, ya no tiene que, además no habría tenido que depender ya de Lopetegui, ya lo echaron del Wolverhampton, pero cuando puedes encontrar de repente ese tipo de factores inesperados, pero sí es complicado. Ahora, ojo, no me ha quedado muy claro esta situación. Termina la Copa América del 24. No va, Juan Carlos Rodríguez no va a sentarlo, por eso lo explicaba hace rato, no va a sentar al Jimmy Lozano ante todos, para que todos lo expulguen. No es un juicio. No, exacto. Entonces, él lo que va a hacer la bomba o el Oppenheimer Rodríguez es hacer lo que nunca hicieron antes. O sea, Decio de María, ¿con qué cara se ponía a hablar de fútbol de Osorio? Podían haber hablado del, qué sé yo, de aguardiente colombiano. Seguramente lo hubieran hecho muy bien los dos. ¿O qué podía preguntarle John de Luis al Tata Martino? Seguramente podían hablar de pañales o de Fernet Blanca, cómo se lo preparaban, pero no podían hablar de fútbol. Ahora, Rodríguez no sabe de fútbol, que quede claro. Que le apasiona el fútbol, sí, le apasiona, le gusta, sí, vive de él, sí, lo sabe comercializar, sí, pero no sabe de fútbol. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, seguramente el que sí podría estar como interlocutor, y por eso creo que lo tienen tan oculto, espero que no se moleste mi recién rescatado amigo Peláez, pero seguramente lo tienen oculto para que él sí comparezca con la bomba y que entre los dos le digan a Jimmy, mira, nuestro consejo de sabios cuestiona esto, ¿qué hay que hacer? Y de repente puede haber respuestas, puede haber propuestas y que de esa manera continúe Jimmy, dependiendo, sí, yo creo mucho. Pero a ver, yo te pregunto algo, le meten 7-0 a Osorio, y no pasa nada, va Osorio a la Copa Confederaciones, hace el ridículo, le dan 6 partidos de castigo porque le mienta la madre al adversario, al cuerpo arbitral y no pasa nada. La otra es también Tata Martino lo humilla a Estados Unidos en todos los terrenos, en todos los niveles, se toma su año sabático de la pandemia, se queda cambiando pañales en el 2022, el año del Mundial, en lugar de estar en México. Yo pregunto puntualmente, si fuiste tan tolerante con ellos, ¿te vas a atrever, Juan Carlos Rodríguez, a ser tolerante con Jimmy Lozano o te va a ganar ese malinchismo que inevitablemente con el complejo de conquistados que ustedes los mexicanos tienen, con ese complejo que cargan ustedes de sometidos y esclavizados, vas a reaccionar igual, Juan Carlos? No, este es mexicano, este lo mato. Yo creo que no. Yo creo que tienes que tener equilibrio, Rafa. No puedes matarlo a la primera porque también sería injusto para Lozano,
si en procesos anteriores diste tanta oportunidad a otros entrenadores como los que ya mencionaste, pero tampoco permitir humillación tras humillación tras humillación y que las cosas futbolísticas no avanzan. De acuerdo. Porque tampoco irías a ningún lado. O sea, tienes que tener un equilibrio. No porque el Jimmy Lozano sea muy buena persona y sea un tipo que cae muy bien y que hasta hace TikToks con su hija, no por eso lo vas a dejar, a pesar de que los resultados sean negativos. ¡Qué cruel eres! No, Rafa, porque a ver, cuando un tipo te cae bien y además sabes que es buena persona, no puedes caerle, pero es buena persona, hay que dejarlo. No, ni modo, hay que evaluarlo con los resultados que dé en la cancha, a pesar de lo buena persona que es, y que todo el mundo que ha estado cerca de él dice, es un tipo que se preocupa por prepararse y por mejorar, lo cual ya es un punto importante, porque ya a esos niveles el ego te nubla un poco y crees que ya todo lo sabes y crees que ya nadie tiene que venir y decirte cómo podría mejorar, porque te sientes el dueño de la verdad, como tú comprenderás. Entonces, necesitan un equilibrio ahí para Jimmy Lozano. En el tema salarial, no sabes cómo le va a ir al Jimmy, porque no creo que cobre lo del Tata, o sí, debería, ¿no? Debería no lo sé. Bien. No lo sé. Yo imagino que debe haber, a ver, es que Juan Carlos Rodríguez, y te lo digo, bueno, recuerda que te platiqué que yo un par de veces hablé con él cuando existió una posibilidad de irme a Univisión. Yo platiqué 2 veces con él, platiqué con Edgar Martínez, y en ese momento el aspecto económico no era un problema. Al contrario, entonces, y además la gente que trabaja con él dice que para él el dinero no es problema. Él paga bien al que hace las cosas bien. Punto. Entonces, pero hay un detalle de lo de Jimmy que no, que a lo mejor tú no valoras. Bueno, tú sabes que mis hijas eventualmente decidieron, en el arranque de su profesión, de su maestría, de su doctorado, dedicarse a trabajar con niños con autismo o a niños con capacidades especiales. Entonces, yo me sensibilicé mucho con el trabajo de mis hijas. La verdad me sentí muy orgulloso, me siento muy orgulloso del trabajo de mis hijas, y de repente empecé a ver y a leer cosas que yo no hubiera visto, leído sobre autismo. El Jimmy Lozano tiene, el Luca, su hijo, tiene una manifestación de autismo, y su esposa hizo un cortometraje bellísimo. Y entonces fue cuando empecé yo a ver la otra dimensión de un ser humano que es capaz de entender muchas manifestaciones del ser humano también, que solamente se perciben a través de esa graduación, o de esa, de graduación hablo específicamente de esa exaltación como hombre como mujer, de poder entender y valorar lo que te representa ese desafío maravilloso de trabajar, de tener a un hijo con autismo, en el caso de Jimmy Lozano. Yo por eso, cuando escuchaba su discurso, y alguna vez en algún blog yo lo manifestaba eso, me parece que eso es lo que mucha gente ignora, que es un ser humano distinto de todos los que normalmente como entrenadores conocemos, que no han tenido que enfrentar ese reto maravilloso de vivir una vida totalmente distinta a través de una forma distinta de vivir, como es este caso del hijo de Jimmy, ¿no? Te recomiendo que veas el documental de la esposa de Jimmy. Vas a entender muchas cosas de ellos. Sí, Rafa, digo, no es un tema al que yo esté ajena. Yo tengo una prima con autismo, entonces lo entiendo perfectamente, y por eso hablo de lo bueno. Yo no conozco a Jimmy, yo no te puedo decir que es buena persona porque sonríe todo el tiempo, o porque le ves el perfil porque se ve hasta bonachón, ¿no? O sea, una cosa es cómo se ve y otra muy distinta es cómo sea. Pero en un tema familiar, lo ves. El tema de que baile con su hija, no lo digo para nada en tema de burla, me parece un tipo en situaciones familiares excepcional. Y como bien lo dices, o sea, cuando tienes a un hijo, a un familiar con autismo, es un reto. Es totalmente un reto porque todavía no hay la apertura. Entonces, en temas y situaciones de cómo manejarse en esas fibras muy sensibles, Jimmy Lozano lo entiende perfectamente. Ahora, yo espero que el que tengas esa fortaleza, pero que además que seas una buena persona, también te puede jugar a veces en contra, Rafa. Porque tú sabes que en el fútbol también hay muchas situaciones negativas.
también hay mucha gente que busca ventaja. También hay gente que te da la espalda y que primero te dice sí, te quiero y te da la mano y te volteas y te apuñala. Entonces, este escenario del fútbol, bueno, en muchos escenarios, ¿no? Pero se presta para que los buenos tipos como el Jimmy Lozano puedan pasarla mal. Por esto que debería ser algo positivo en un lugar donde te tienes que mover entre tiburones, en algún momento puede resultar negativo. Yo deseo que no sea así, ¿no? A ver, lo que pasa es que también entendamos algo muy puntual. En esa capacidad de entender, de analizar, de revisar, de supervisar a quien te rodea, él seguramente sabrá elegir. A ver, yo te pregunto algo. Si Cuauhtémoc Blanco jugara, ¿lo llevaría el Jimmy Lozano? Yo te pregunto, si el Gullit Peña jugara, ¿lo llevaría el Jimmy? Te estoy planteando escenarios totalmente distintos, ¿eh? Si, ¿quién más de los que hemos visto conflictivos por ahí en el fútbol mexicano? Es que los entrenadores cuidan mucho esos detalles. El hecho de que gente que te haga grupo o que aunque no te haga grupo, y que te genere indisciplinas, como lo hace definitivamente o lo hizo durante mucho tiempo Cuauhtémoc, bueno, pues también tienes que saber elegir y manejar eso, ¿no? De repente no es tan fácil, porque Cuauhtémoc es un genio, es el mejor futbolista mexicano, futbolista, no se me enerven. Es el mejor futbolista en la historia del fútbol mexicano. Entonces, pero también era un tipo que rompía todas las reglas. O sea, dime dónde no perpetró actos de indisciplina. El único lugar donde lo tuvieron ligeramente o bajo control fue precisamente la Copa del Mundo con Javier Aguirre. Ahí sí lo tuvieron bajo control para la Copa del Mundo de Sudáfrica y porque también no había muchos elementos cercanos para distraerse. Pero recuerda que estuvo el pasaje de que en la concentración, era en Gelsenkirchen, creo que sí, ya no me acuerdo, en la casa Adidas, en el club Adidas, se puso a fumar. Se puso a fumar cuando estaba prohibido en todo el complejo fumar y abrió la ventana y empezó a fumar y empezó a aventar calzoncillos. O sea, hay gente que es así. Yo te pregunto, sí. ¿Jimmy Lozano lo habría llevado? No lo sé, no lo sé. Yo, te digo algo, Rafa, yo creo que sí. Inclusive en estos, por lo mismo de lo que hablas de lo que vive Jimmy en una situación familiar, te lo puedo garantizar que los llevaría, pero con la de te vas a equivocar una vez, no te la voy a pasar. O sea, te equivocas una vez y te voy a tener que hacer a un lado. Te estoy dando la confianza, la posibilidad, me ayudas futbolísticamente porque tienes un talento que la mayoría de los que tengo aquí no lo tienen. Nadie. Pero si te equivocas te vas a tener que ir. Yo creo que así pensaría, digo, acá estamos fantaseando y poniéndonos a lo mejor un poco en los pies del Jimmy Lozano, ¿no? Creo que lo harías. Y así como a los jugadores, dijiste al Gullit, si yo fuera entrenador, le hubiera dicho a Gullit, vienes, te equivocaste una vez, chao, gracias por participar, porque si los empiezas a justificar y bueno, no pasa nada, pero es que me ayudan futbolísticamente, ahí partes el equipo y de nada te sirve tener a los mejores jugadores hablando de temas futbolísticos y en tema de disciplina, te terminan echando a perder lo que puedes hacer a nivel grupal. Pero esta es la situación positiva del Jimmy, Rafa. Yo no quiero caer en lo que tú estás cayendo. Viendo el escenario tan lleno de flores, es tan que quedamos que íbamos a hacerlo así. Tan colorido. Primero lo positivo y luego lo negativo. ¿Verdad? A ver, sí. ¿Quieres ir con lo negativo? Venga. A ver, para mí Jimmy Lozano le falta mucha experiencia. Es decir, a él le va a servir más un gran descalabro en la Copa América que una gran victoria ante la selección de Panamá en la Copa Oro. Le falta ese tipo de aprendizaje. Ojo, también le falta evidentemente una situación muy puntual, el poder tener un recorrido dentro de la capacidad de seleccionar jugadores, porque si vas a elegir por disciplina o vas a elegir por talento o vas a elegir por situaciones gremiales, grupo, concentración, entonces también tienes que ser capaces, ahí es donde voy al tema de lo que tú planteabas, el tener que elegir a jugadores que incluso no encajan perfectamente en lo que tú necesitas. La otra, que yo creo que todavía le hace falta ese tipo de madurez, es el eventualmente
es saber leer en los partidos situaciones de emergencia, porque te puedes lamentar de lo que te ocurre porque no trabajaste en ello, pero lo que no puedes equivocarte es no solucionarlo de manera inmediata. Qatar, un partido que era de desperdicio, un partido que todos entendíamos que por los cambios era un partido que se podía sacrificar porque ya no perdías nada, pero era un partido que lo podías haber rescatado en el cierre del juego y que no supiste cómo hacerlo. O sea, sí, él tiene problemas. La otra, ¿cuánto tiempo la Bomba Rodríguez podrá soportar no los embates contra él? El tipo tiene piel de rinoceronte, el tipo tiene un cuero de hipopótamo, pero ojo, no lo van a atacar a él. Para vulnerar a Juan Carlos Rodríguez, la bola de sátrapas que hay en el fútbol mexicano, Grupo Orlegui, Grupo Caliente, los que tú me digas, van a ir directamente con Emilio. Las pedradas se las van a tirar a Emilio para que Emilio llegue un momento de hartazgo y empiece entonces a erosionar hacia abajo. Esas son las situaciones muy puntuales. Y la otra, que para mí es la más grave, tu generación de futbolistas. Ese es un defecto de verdad serio. Tienes un portero muy veterano, tienes una duda todavía con los laterales, te hace falta temperamento en un defensa central, eso nos quedó muy claro. Tienes una media cancha en la que hay jugadores que todavía eventualmente no los ves con la... Si me dices quién es el mejor mediocampista que tiene en este momento la selección, es el Chiquito Sánchez y Edson Álvarez, y lamentablemente los dos hacen lo mismo. Y si vas adelante, bueno, adelante todavía no sabes de qué vas a disponer. Entonces, no es la mejor generación porque tienes 15 jugadores valiosos, útiles, responsables. El resto, el que te tenga que dar el respaldo hasta el 2026, es muy complicado. Y la otra, que también a mí me parece muy importante, que termines, ese es un defecto o ese es un problema de directivos, que te sacudas a la CONCACAF, que de repente le digas, ¿sabes qué? Me vas a seguir amenazando con los papeles de FIFA, ve y denuncia los papeles de FIFA, que también allí vamos a ver si tú eres responsable por encubrimiento o no. No puedes ser esclavo toda la vida de US Soccer y de CONCACAF, caramba. Vivir con miedo, Rafa, porque eso es la verdad, ¿no? Si todos se quitan ese pesar de la CONCACAF y Estados Unidos hace lo que quiere y Canadá hace lo que quiere, yo no te digo que México caiga en hacer lo que quiera, pero sí negociar de una manera mucho más inteligente, claro, ¿no? Que me parece que no lo han hecho. Puntos negativos. Yo igual creo que Jimmy necesitaba tal vez un poco más de experiencia para agarrar un reto como el tema selección mexicana. No lo veo con esa piel tan gruesa como para soportar de pronto críticas muy fuertes, porque van a venir, o sea, en algún momento van a venir, porque México va a volver a tropezar, porque van a haber partidos donde a lo mejor te van a exhibir, ya sean amistosos o de competencia como Copa América, y ver de qué manera lo puede llegar a resolver, que no te bloquees en situaciones de alta exigencia, que aunque dices que con Qatar no tenían nada más que hacer, y es cierto, ya hace algunos cambios en el 11, 6 cambios creo que hace para ese partido, a pesar de ello, como que sí veías a Jimmy Lozano con esta cara de las cosas no van a mejorar. Y eso creo que lo comentamos inclusive en el podcast, ¿no? Ver a Jimmy Lozano me daba la impresión que tampoco iba a mejorar, y luego sale en conferencia y lo reafirma, diciendo, es que el gol no iba a caer. O sea, cuando ya el entrenador piensa eso, el jugador seguramente también lo estaba pensando. Otro puntito negativo dentro de lo que está pasando con selección mexicana. Y lo que para mí es más importante es que el Jimmy Lozano deje de ser el amigo para convertirse en el entrenador de todos esos jugadores. Ya fue el amigo, ya se llevó muy bien con ellos, ya todo el mundo lo respaldó. Ahora tiene que haber muchísima disciplina, tienes que marcar muy bien esa línea, porque el jugador, y creo que en algún momento se lo dije a Hércules Gómez y se molestó conmigo, me dijo que él no era así, pero el jugador es cínico y se aprovecha cuando no divides. ¿Quién no es cínico, Hércules? Él me dijo que no todos. Él me dijo que no todos. Que él cuando jugaba fútbol no era así, que a él sí le preocupaba el tema del entrenador. En cuestiones de selección mexicana, yo sí me dijo eso Hércules Gómez, le creo, el jugador es muy cínico, le interesa muy poco si el entrenador de pronto pierde su chamba. Entonces, Rafa, si Jimmy Lozano puede marcar muy bien esa línea de ya fui muy buena onda, fui tu amigo, pero ahora soy el entrenador, y las cosas se hacen así, puede que la situación
conforme vayan avanzando las semanas de trabajo, los meses, acá pueden ser hasta años, llegue a mejorar. Pero dudo que Jimmy Lozano pueda dividirlo. A ver si el tiempo me da o no la razón. A ver, no sé si a lo mejor no viste esa conferencia de prensa, justo antes de la semifinal o de la final Copa Oro, semifinal, alguien le pregunta, dice, ¿cómo manejas eso de ser amigo del jugador sin perder la autoridad sobre el jugador? Y él fue muy claro, además yo dije, a ver si esto no termina dinamitando en el grupo. Él dijo, yo tengo 2 o 3 amigos en la vida, no más. Tengo 2 o 3 amigos en mi vida y el resto es gente con la que tengo una relación de trabajo o una muy buena relación. Pero amigos, dice, tengo 2 o 3. Entonces, me imagino que él también tiene claro esa situación, pero estoy de acuerdo contigo. Ya en una relación a largo plazo, en donde tienes que tener solidaridad ante grandes retos, ahí sí, de verdad tienes que tener la energía, lo platicábamos en el caso de Edson y Chiquito, de poder controlar todo eso, ¿no? En fin, bueno, Sí. algo más que le veas negativo a la bomba, que le veas negativo al grupo de consultores, que le veas negativo al proceso. Digo, a mí me gusta ver a la Elizabeth Patiño negativa, porque generalmente tiraba así bombitas. Hoy vienes en plan de tirar Oppenheimers. Bueno, otro que pensé, que yo honestamente tengo mis dudas, pero recuerdo hace algunas semanas que estaba Ricardo Lavolpe dentro de una mesa de análisis, no recuerdo ni qué partido era, y le preguntaron si él quería agarrar a la selección y dijo que sí. O sea, dentro de los que van a tomar bueno, no van a tomar las decisiones, pero te van a dar un punto de vista sobre situaciones futbolísticas dentro de este comité, que ninguno le quiera cerruchar el piso al Jimmy, ¿no? O sea, no digo que Ricardo Lavolpe vaya de malintencionado y quiera hacer eso, pero dentro del grupo que va a trabajar contigo es fundamental que nadie quiera tu puesto. Entonces, claro. Lo de Ricardo Lavolpe es lo único que me hace dudar, Rafa. No que no sepa de fútbol, porque sabe un montón, pero si va con la idea de que si en algún momento no funciona, pues a lo mejor él puede ser el bombero. Ahora, a lo mejor no solo es la idea de Ricardo Lavolpe o que pudiera llegar a ser, a lo mejor es la idea de varios más, ¿no? Entonces, si las cosas no salen, dentro de mi grupo que da consejos, puede llegar el sucesor del Jimmy Lozano. A ver, por eso te comentaba que no habrá tiempo no habrá escenarios en los cuales Ricardo Lavolpe se convierta directamente en el fiscal del Jimmy. No habrá escenarios en los que Fernando Hierro y Rafa Márquez se conviertan los fiscales del Jimmy. Ya te había comentado, el hombre que le dice después de la derrota ante Estados Unidos a la Bomba Rodríguez, llama a Jimmy Lozano, es Ricardo Peláez. Por eso no aparece en esta lista. Y me parece bien, o sea, manténganlo en la oscuridad, mantengan a Ochoa en la oscuridad, mantengan a Guardado en la oscuridad. No hay problema. Es decir, mientras haya una especie de reacción, porque entendamos algo, en tiempos de paz todos son hermanos. En tiempos de guerra todos se convierten en Caín, eso lo tenemos muy claro. En tiempos de guerra todos agarran la quijada del asno y están dispuestos a pelear con ellas contra cualquier Abel que se les ponga enfrente. Entonces, eso es algo que entendemos. Estoy de acuerdo totalmente contigo, pero por eso espero que sí lo tengan muy bloqueado. Yo lo único que sí creo es eso. Y si esto no funciona, porque, vamos, es un camino distinto, no es el camino de, ahí te dejo a la selección, ahí luego me avisas cómo te fue. No, ese es un camino distinto. Y si no funciona, Eli, entonces, ¿qué carambas va a pasar? O sea, ¿qué haces? ¿Te retiras del fútbol profesional? ¿Te aíslas? ¿Te vas a un retiro y te reconstruyes? Porque yo espero que después de este anuncio venga reconstrucción del fútbol mexicano. Aunque entiendo que para el dueño del fútbol mexicano, Emilio, y su voracidad financiera, es más importante reconstruir la selección que reconstruir al fútbol mexicano. Para mí es más importante reconstruir a los clubes. Espero que ese anuncio venga pronto. Espero que venga la imposición para que Querétaro, para que Xolos, para que Puebla, para que Mazatlán, para que Juárez, para que tantos y tantos y tantos dejen de ser parásitos del fútbol mexicano. Es que eso te iba a decir, Rafa, es muy sencillo. ¿Por qué? Sí, no. Yo te voy a decir por qué. O sea, la forma en cómo lo pueden llegar a evaluar. Más allá del video ese ridículo, muy bien hecho,
que sacaron de que esta generación no es la generación perdida y que todos dicen que es sin talento y tiene muchísimo talento y te mencionan cada uno de los momentos importantes de los jugadores que están hoy con selección. Si caen en un análisis de realidad donde te das cuenta que el nivel colectivo e individual te alcanza para competir de cierta forma, creo que ahí, si tienes eso bien metido en la cabeza, va a ser un punto que te va a dar claridad para tomar decisiones dentro de la selección. Después lo que dices es clave, la base. Todo el escenario de selección mexicana está muy bonito, pero si regresas al club y todo sigue echado a perder, pues es comenzar de cero cada que vas con selección mexicana. Ahí tienen que mejorar todavía muchas cosas. Si el proyecto va desde que disminuyen los extranjeros, que se trabaja mejor en fuerzas básicas, que capacitan más a los entrenadores, que le das un seguimiento con toda esa tecnología que tienen hoy del scouting. Si te preocupas por el jugador, no solo con selección, sino cuando esté en club, en un tema mental, en un tema físico, ahí va a haber una evolución. Y expulsar a los promotores, Eli. Expulsar a los promotores que tienen secuestrado al fútbol mexicano. Eso para mí es determinante. Esperemos que lo puedan hacer, Rafa, pero pues hay algunos que cobran en la nómina de clubes. Nombres, ¿no? Nombres. Ya sabemos que Bragarni cobra en la nómina de Xolos, o sea, eso no es un secreto para nadie. Aunque después digan que no lo conocen y que nadie lo invitó al palco, ¿no? Bueno, pero también, por supuesto, el tema de los promotores es un cáncer. Yo no te digo, ni todos los promotores son malos, ni todos los promotores se llevan dinero y sacan ventaja, pero lamentablemente por unos pagan otros. Entonces, sí tener unos filtros distintos en los jugadores que llegan, sobre todo extranjeros, que cumplan con algunos requisitos, como es en Europa, ¿no? A ver cuántos minutos acá con selección, fue titular con su equipo, cuántos como goles la Liga tiene. Premier. Que se haga de esa forma. No te digo que quiten a los promotores, porque es parte del negocio y es parte del fútbol, pero con decisiones inteligentes la situación puede llegar a mejorar. Ya después, Rafa, ya lo dijimos al principio del podcast, ni tú ni yo, ni nuestros nietos y bisnietos van a ver campeón a México del mundo. Eso no va a pasar, pero puede haber una evolución futbolística que hoy está estancadísimo, ¿no? Inclusive parece que hay pasos hacia atrás. Sí, así es. Bueno, ya sé el productor que ya se nos vino el tiempo encima, entonces algo de la Copa de las Ligas, es decir, mucho lloriqueo de los clubes, Toluca pudo ganar y no supo hacerlo, América pudo ganar y no supo hacerlo, Tigres, bueno, pues termina sometido nuevamente por lo que es el equipo de Rayados, pero bueno, y Querétaro, ¿sabes qué sospecho yo en el caso de Querétaro, que a lo mejor a la gente no le importa? Yo creo que como les deben salarios desde hace tanto tiempo, para mí que estos perversos y promiscuos directivos les dijeron, ¿quieres cobrar? Órale, ve y gana. De ahí, de lo que ganes en la Copa de las Ligas, yo te voy a pagar. Ahora, recuerda, ¿a quiénes les ha ganado el Querétaro? O sea, perdió con Filadelfia. Dejó a Pumas, ¿no? Perdió con Filadelfia 5-1. Después le gana Xolos 1-0, le gana Pumas 1-0, le gana Nueva Inglaterra en la serie de... O sea, no son triunfos que puedas tú considerar producto de un trabajo eficiente. Porque luego, de repente, escuché una pregunta tan estúpida, ya sabes que esa palabra no me gusta. Tú no puedes llegar con una pregunta como esas sin haber visto, oye, lo goleó Filadelfia, le gana Xolos y le gana Puebla, lo gana de milagro. ¿Cómo puedes decir que Mauro Gerg ahora ya lo puedes candidatear a la selección mexicana? Por eso a veces se le falta el respeto a este oficio, por gente tan... por gente que pregunta faiteltejadas. Mira, y después de escuchar la pregunta, la cara de Mauro Gerg de alguien que me entiende. Alguien que entiende que no he sido valorado, que no se ha respetado, porque además dijo, no, bueno, es que hay trabajo, pero luego la cosa, o sea, quiso ahí como que medio respaldar la pregunta del reportero que estaba en la conferencia, pero, y mira, a mí me ha gustado la Leagues Cup, ha sido entretenida, como espectáculo creo que lo hemos disfrutado porque ha habido muchos goles, porque ha habido sorpresas con algunos equipos, pero de ahí a que te marque un parámetro, como ya muchos se jalan los cabellos, ¿no? ¿Qué liga es mejor? Evidentemente acá no es un parámetro porque si no Gallos no seguiría dentro de la Leagues Cup. Pero bueno, Rafa, es parte del show, veremos hasta dónde llegan Gallos y Rayados.
Y yo ya lo dije, ¿no? Aquí hace como 2 semanas, Inter Miami a la final. ¿Con quién? No sé. Hoy creo que con ningún mexicano, pero Pero Inter Miami a la final. sí, pero tú dijiste sin trampas. Pues no son trampas, Rafa, es parte del escenario del fútbol y de que los dioses del fútbol favorecen a Messi. Pero ya platicaremos más de la Leagues Cup porque merece platicar después de todos los berrinches, caprichos y decepciones que han tenido los directivos del fútbol mexicano y los mismos jugadores. Te dejo mi recomendación musical y nunca creí esto decirlo, pero la canción es muy buena. Me refiero a la frase de cómo se llama la canción. Mi ex tenía razón. Es de Karol G. Está bonita la canción, está bonito el video, disfrútenlo, bailen el fin de semana y nos escuchamos y nos vemos nosotros el próximo lunes.